Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, como cada jueves, en este espacio damos micro y altavoz a otros despiertos e inconformistas que han creado una vida a su medida, siguiendo su pasión y viviendo de ello. Hoy está de visita con nosotros Ana Zamorano, una bilbaína que recorre el mundo en bicicleta. Ha viajado por Europa, América del Sur, Irán, Armenia, Georgia. Dice que le gusta su trabajo porque son muchos y varios a la vez. De su inquietud por explorar nuevas culturas y de cómo ha logrado crear un modelo sostenible y rentable de vida, hablamos hoy con ella. Ana Zamorano, bienvenida al podcast. Y bueno, cuéntanos, ¿cuántos países recorridos llevas hasta la fecha y cuáles son tus próximos destinos en mente? Hola Miriam, lo primero, muchísimas gracias por darme cabida aquí y bueno, a todos los oyentes, que es un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, me ha hecho mucha ilusión cómo me has presentado. No esperaba la presentación. Y nada, próximamente espero conquistar y explorar un poco las tierras de Asia Central, más concretamente Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Y bueno, pues un poco siguiendo esta línea, seguir explorando nuevas culturas, nuevas montañas y bueno, pues seguir explorando sobre todo a mí misma y al resto del mundo. Bueno, Ana, yo creo que tienes un montón de anécdotas y de historias que contar y si te parece vamos a empezar un poco por el principio, que para mí es trasladarnos un poco a tu infancia y a que nos cuentes quién era Ana de pequeñita, en qué tipo de familia creciste, cómo era ya tu carácter, tus rasgos de personalidad, tus hobbies, algo que de alguna manera explique, ¿no? Quién eres hoy y a lo que te dedicas. Bueno, no ha cambiado mucho la Ana de pequeña a la Ana de ahora en cuanto a aficiones y forma de ser. Sigo siendo bastante inocente y bueno, eso es lo que me permite un poco llegar a la gente también. Yo tuve la suerte de caer en una familia que, bueno, mi mamá siempre ha dicho que la herencia hay que dejarla en vida. Y entonces, bueno, pues siguiendo un poco ese lema, ellos invirtieron desde que yo tengo una hermana, desde que nosotras éramos pequeñas, invirtieron un poco en la educación a través de los viajes, ¿no? Y a través de bueno, pues viajar, conocer mundo, conocer nuevas gentes, idiomas, ver otro tipo de sociedad, ¿no? Y así es como, pues bueno, nos fuimos adentrando pues, en muchos países de Europa, algunos también de Norte de África, algunos también de Norte de América. Entonces, bueno, pues poquito a poco, pues yo creo que todo eso fue dejando huella en mí, más que yo ya había nacido en una familia, pues ya te digo que al final en un seno rural, pero no rural como creo que se entiende o como creo que entiende la mayoría de la gente, o sea, rural en el sentido de caserío y así sí, pero con muchos principios y bueno, pues compartiendo lo que teníamos, da igual que fuera poco o mucho, pero siempre compartiendo y siempre, bueno, pues todo el mundo era bienvenido a casa y lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno, en aquella época yo creo que incluso todavía más. Y bueno, pues yo creo que un poquito de valores de aquí y de allí, pues han creado la Ana de ahora, pero vamos, que al final ha sido como un proceso, ¿no? Desde pequeñita. Sí, fíjate, un proceso y yo creo que desde pequeña ya por lo que cuentas has tenido como ese apoyo familiar, ¿no? Porque de alguna manera te han impulsado también en tu familia a viajar y qué importante yo creo precisamente esto, ¿no? Para todos los viajeros y viajeras que muchas veces siento que los demás proyectan sus propios miedos en ti y que cuando alguien se sale un poco fuera de lo establecido, como que la presión social es alta, ¿no? Siempre los objetivos vocacionales como irse a recorrer el mundo son vistos un poco pues como vagancia, idealismo, como anda, baja los pies a la tierra y ser realista, ¿no? Entonces, no sé cuál ha sido un poco
tu sensación también al viajar, al conocer a otra gente y de cara a la gente que nos esté escuchando, ¿qué les podrías decir también respecto a esto, ¿no? A la importancia de al final seguir tu propio criterio. Sí, bueno, también, o sea, yo siempre doy por hecho, pero sí que es verdad y me lo has vuelto a recordar. Yo siempre he tenido apoyo de mis padres y sobre todo de ellos, ¿no? Porque al final sí que es verdad que familia más lejana a ellos, pero yo qué sé, mis tíos, mis primos, pues siempre he sido muy criticada, ¿no? En el sentido, o sea, no criticada por lo que hacía, sino pues eso, al final, pues de que me iba a pasar algo, de que me iban a tener que ir a buscar a X sitio, bueno, pues que les iba a ocasionar más problemas de los que ya había de normal o ya solemos tener en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, mis padres y en concreto mi madre, pues siempre nos ha dicho que ella nos iba a apoyar en todo, ¿no? Entonces, partiendo un poco de la base de que yo también me parezco mucho a ella, en el sentido en el que, pues eso, ¿no? Explorar un poco y bueno, pues quedarte con ganas de seguir conociendo mundo y de seguir explorando nuevas tierras, pues yo que tengo la oportunidad y he conseguido encontrar un equilibrio entre trabajo y economía, digamos, pues, o sea, economía, trabajo y tiempo libre, perdona, eh, pues bueno, pues creo que he demostrado, al menos en mi casa, de que aunque no tenga una fortuna increíble en cuanto a dinero, pues existen más fortunas que la económica, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que quizá voy por el camino correcto, quizás sea un camino más lento, pero bueno, el apoyo siempre está ahí y yo animo a todo el mundo a que si de verdad siente que ella o él puede llegar al objetivo, sea cual sea, o sea, sea el viajar, sea el ser músico, sea yo qué sé, el ser bombero, cualquier cosa que se proponga y que de verdad la sienta como tal, adelante, o sea. No sé, hay un proverbio en euskera que dice non gogoa ansan goa, que es allá donde van tus pensamientos, van tus pasos, ¿no? Y es un poco en el hilo de esto. Qué bonito, sí. Allá donde van tus pensamientos, van tus pasos, eso es. Y también un poco en eso que comentabas, esa idea de éxito que no tiene que ser igual para todo el mundo y que la fortuna, bueno, es relativa, ¿no? También es seguir un Sí, poco tu propia historia, tu propia, no sé, idea, ¿no? sí. Y fíjate que nos hemos quedado un poco en tu infancia. A mí me gustaría reconducirlo hacia ese Sí. otro hito que yo también creo que marca nuestra vida y es estudios, tema estudios. ¿Qué decide estudiar Ana? ¿Cuál es un poco tu primera experiencia en el mundo profesional? Y cómo surge luego más adelante el tema de los viajes? Porque claro, a menudo siento que tiene que ver mucho con esas crisis vitales que muchas veces Sí. ocurren en la vida. No sé si en tu caso Sí. fue algo similar o no tuvo nada que ver por ahí. Sí, o sea, realmente, bueno, yo siempre, como crecimos pues básicamente en un entorno muy rural, mis abuelos pues tenían caserío, todo, entonces yo siempre he vivido muy rodeada de animales, ¿no? Y siempre me ha gustado muchísimo el mundo animal y bueno, pues en general todo lo que rodeaba al mundo, pues el hacer queso, el embotar pimientos, el hacer tomate, no sé, todo eso siempre me ha encantado, ¿no? Y bueno, sobre todo el hecho de hacerlo todo en comunidad y todo en familia, que eso eran los momentos que a mí más me gustaban. Entonces, bueno, partiendo un poco de la base de que yo crecí en ese entorno, yo quería ser veterinaria desde pequeña. Entonces, sí que es verdad que a medida que fui creciendo, fui viendo que el mundo veterinario no era para mí, ¿no? Porque a mí me gustaba el lado bonito de los animales y yo iba a ver el lado malo, digamos. Y además que no me gusta nada la sangre, ni las jeringuillas, ni no puedo ver nada que no sé, que tenga sangre, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me fui dando cuenta que me gustaba mucho el tema visual. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de ir no sé, yo sola cuando mis padres estaban echando la siesta o algo por el pueblo, mis abuelos, y yo decía, yo quiero ser exploradora y si puedo grabar, yo que sé, todos los animales que vea, ¿no? Veía los documentales de la 2 y bueno, pues me ponía mi chaleco exploradora y me iba a coger renacuajos y todas esas cosas, pero claro, yo me imagino, me hacía unas películas mentales de la pera. Entonces, pues bueno, fui creciendo un poco también con
con esa pasión de, joder, pues lo que puedo hacer lo puedo documentar, ¿no? Y un poco el contacto con la gente también. Entonces, bueno, pues a medida que he ido creciendo, a partir de los 18 ya fui viajando por mi cuenta, trabajaba, entonces me podía pagar los viajes en verano y, y bueno, pues básicamente una cosa llamó a la otra, ¿no? Y todo encajó un poco como un puzzle. Yo empecé a conocer y a vivir pues en comunidades haciendo voluntariados en verano. Entonces, claro, pude retratar a toda esa gente, pude conocer realmente la vida de cómo vive la gente en ciertos países. Entonces, bueno, pues me fui como retroalimentando. Pero la verdad que ha sido todo pura, no sé si casualidad, pero bueno, ha sido pura coincidencia todo, ¿no? Que tampoco existe la coincidencia, pero bueno, no sé si me explico. Al final todo ha ido encajando como un puzzle. Sí, comentas ya esa afición de pequeña por los animales, que finalmente yo creo que no decides estudiar veterinaria. Luego también surge esa otra idea, ¿no? De decir, pues, oye, me gusta el tema audiovisual, que tiene para mí sentido, con lo que luego abrirías, ¿no? En el futuro, pues, un blog, quizá también todo el contenido que creas en redes sociales y demás, ¿no? Y bueno, yo me quiero trasladar, Ana, a ese momento en el que decides emprender ese primer viaje, ¿no? Sola en bicicleta. ¿Cómo Ujú. se te ocurre esta idea y qué pasa por tu cabeza para decir, venga, me lanzo con ello? ¿Qué destino elegiste y cómo te lo montas? Pues mira, el viaje en bicicleta no surge así porque sí. Y yo creo que todo el mundo que hemos viajado en bicicleta siempre hemos tenido a alguien que nos ha inspirado. Y a mí me pasó que, bueno, yo compaginaba la universidad con veranos haciendo voluntariados, ¿no? El primer verano fue Nicaragua, el segundo El Salvador, el tercero Gambia y el cuarto fue Uganda. Y fue aquí en Uganda cuando bueno, cumplí uno de mis sueños que era, después del voluntariado, hacer la expedición, bueno, subir a ver los gorilas de montaña a la selva impenetrable de Biguindi. Entonces, sí que es verdad que yo estuve todo el año ahorrando porque el pase para ver los gorilas es muy caro. En aquella época, hace 6 años, costaba 600 euros y es solamente una hora lo que puedes estar con ellos. O sea, al final sí que es verdad que tienes que rastrearles por la selva, pero bueno, es un día, digamos. Entonces, el transporte que te lleva desde la capital o desde donde tú estés hasta la selva, que está en frontera con el Congo, son otros 600 euros con una agencia. Entonces, claro, yo no tenía tanto dinero como para llegar en un transporte privado, ¿no? Entonces lo que hice fue pues compaginar muchos transportes públicos, hice dedo también, bueno, llegué a la selva por mi propio pie, bueno, por mi propio pie, por un montón de transportes y fue ahí donde conocí a mi primer ciclo viajero. Entonces, este hombre venía de República Democrática de Congo y nunca se me va a olvidar esa imagen porque yo supe desde el primer momento que vi eso que quería hacer Latinoamérica en bicicleta. O sea, fue como, ya te digo, como cuando, o sea, un amor a primera vista, un flechazo. Nunca he tenido un flechazo, pero solamente ahí, ¿sabes? Fue como increíble. Y te lo juro que desde ese momento, o sea, decidí que tenía que hacer Latinoamérica en bicicleta. Y siempre había guardado el sur o sea, Sudamérica. Para hacerlo, porque conocía Centroamérica, como te he dicho, había estado en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, pero no el sur. Entonces, bueno, pues fue un poco también a modo de puzzle. Vale, entonces decides tener esta primera experiencia, que no sé cuántos años tenías aproximadamente, 20 y algo, Tenía 25, sí, 25. y ahora tengo Y 29. fíjate, ¿y cómo fue esa primera experiencia que sacaste de ahí? Cuéntanos alguna anécdota así curiosa que te ocurriera, porque es muy típico, ¿no? Esto de los primeros viajes, pues claro, es... Sí. Yo llegué a Latinoamérica sin haber entrenado ni un día en bicicleta y, por supuesto, sin haber entrenado sin alforjas. O sea, no me había puesto unas alforjas de la bici en mi vida. Entonces, tú imagínate, o sea, para mí fue todo súper novedoso, pero fue todo súper increíble porque me fui poniendo a prueba en todo momento. O sea, yo creo que no fui consciente y ahora lo pienso y me parece una locura, pero bueno, pues no sé, yo estaba tan ilusionada que sabía que lo iba a poder hacer y sabía que me iba a gustar la experiencia porque iba a tener el contacto con la gente y con los lugares que no había tenido en mis anteriores viajes, por muy eh,
no sé, salvajes que pudieran ser. O sea, al final, cuando viajas en otro medio que no es la bicicleta, viajas muy condicionada, ¿no? Viajas siempre de sitio en sitio, perdiéndote todo lo que hay entre un lugar turístico y otro. O si haces un voluntariado, sí, tú puedes estar en una comunidad rural, pero no te mueves de ahí. O sea, conoces a la gente o conoces el entorno, pero no sales de ahí. Entonces, claro, para mí el hecho de viajar en bicicleta, pues era increíble, ¿no? Porque iba a llegar a lugares y a gente que ni por asomo me hubiera imaginado. Entonces fue como un reto absolutamente, no sé si llamarlo loco, porque no creo que fuera loco. O sea, no sé, absolutamente mágico, diría, tanto para mí como para, o sea, mentalmente, físicamente y como para demostrar a la gente también, ¿no? Joder, que una mujer también puede hacerlo y, y no sé, que podemos llegar a cualquier sitio sobre dos ruedas, con tiempo, obviamente. Totalmente. Fíjate que dices, bueno, a día de hoy me parece un poco una idea loca, pero salió bien y de alguna manera yo creo que esto es una lección, ¿no? De lo hacemos y ya vemos, porque muchas veces yo creo que lo que nos frena es estar todo el rato pensando, ¿no? En, madre Sí, mía, no voy a ser capaz, eso lo que es. tú decías, soy una mujer y Sí. tus propias creencias limitantes más las que te traslada el resto, pues al final es lo que hace un poco como que te frenes, ¿no? A dar el paso. Sí, sí. Mi abuela decía que es peor pensarlo que pasarlo. Y yo en las cuestas muy pronunciadas, o los puertos que tuve que hacer en los Andes, o puertos que hago, yo qué sé, cualquier viaje, siempre me acuerdo de esa frase. Y me voy dando como pequeños ánimos con, bueno, es peor pensarlo que pasarlo. Entonces, sí que es verdad que hay que despistar la mente y bueno, pues no saturarla con, joder, me queda un puerto de, yo qué sé, o me quedan 20 kilómetros de puerto, o me quedan, ¿sabes? Pues como decir, como, qué bonito el puerto, qué vistas más increíbles tiene, no sé, me voy a parar aquí a sacar una foto, que esa es otra de las cosas que la gente no entiende cuando le dices que viajas en una bicicleta, ¿no? El hecho de, el concepto que tiene la gente del ciclismo y el concepto que es el cicloturismo, que es algo súper diferente. O sea, los dos son ciclismos, o sea, pero son muy diferentes. Uno va a un ritmo que, no sé, de las mariposas, digamos, y el otro va pues a entrenar, ¿no? Deportivamente hablando, o sea, a dar lo mejor de sí y a que su cuerpo pues rinda lo mejor posible. Y en este caso es algo muy diferente. La experiencia no es deportiva, sino en todos los sentidos, con la naturaleza, con la gente, contigo misma y bueno, pues de esa forma ir avanzando poco a poco. Sí, fíjate que comentas cosas interesantes y al final yo creo que el viajar como una experiencia que también te cambia, ¿no? Al final de tu vida, porque lógicamente en cuanto a valores, lo piensas y dices, tengo que aplicar, pues primero el minimalismo, porque es Sí, como tienes que meter tu casa literalmente en una mochila sí, sí, y sí, eso sí. es desapego a lo material total. Flexibilidad se me ocurre porque, claro, lo que tú dices, ¿no? Cuando estás viajando, sobre todo en bicicleta, pues imagino, estás por Asia, pero un día te cae es época de monzón y te cae una lluvia que pa' qué y dices, vale, tenía pensado irme a no sé dónde, pero va a ser que no, que para mañana. Sí. ¿Cuáles han sido un poco esos valores que has ido incorporando en estos viajes, por decirlo así, que han marcado la Pues yo experiencia? creo el más importante, yo creo que todo viajero puede coincidir en eso, y es el valor de la bondad. Eh, no sé, o sea, como ya te digo, o sea, yo desde pequeña en casa lo he vivido, ¿no? Y al final el compartir lo poco o lo mucho que puedes llegar a tener es muy importante, porque al final te encierras a lo material y también a lo humano, ¿no? Y no sé, yo lo que he sentido en todos, o sea, en todos los encuentros que he tenido, es que te puedo decir el 99,9% de los encuentros con gente que he tenido, gente totalmente desconocida, tanto yo hacia ellos como ellos hacia mí, ha sido la bondad, sin lugar a dudas. Y luego esa humanidad, ¿no? O sea, a mí la gente me dice como, bueno, es que ya se ha perdido humanidad. Digo, no, todavía hay rincones del mundo donde existe. Y quizás sea aquí donde la estemos perdiendo o en muchos casos ya la hayamos perdido. Eh, pero es el valor de compartir, me da igual, cosas materiales, momentos, yo creo que es algo único y es algo
que te lo da esto, ¿no? Esta forma de vida y este medio de transporte. Porque al final cuando tú llegas también en bicicleta, y esto siempre lo digo, es que tú llegas en un medio de transporte que no es un medio de transporte eh, en el que demuestras que tienes dinero, que no tienes dinero. O sea, eres más como ellos, por ejemplo, viajando en países en vías de desarrollo, que, que como alguien de Europa, ¿no? Que en su mentalidad alguien de Europa pues tiene muchísimo dinero, que no siempre es así. Pero bueno, tú llegas en un medio de transporte que ellos también utilizan, como puede ser en Bolivia, por ejemplo, me encontraba con gente que me decía, pero ¿tú qué haces en bicicleta? Si eres europea, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ese choque de realidad y bueno, pues de asentar un poco los pies sobre la tierra y como has dicho también, de dar valor a lo que realmente tiene importancia, eh, ya no solamente en nuestra día a día, sino bienes básicos, como puede ser el agua, pan para comer, no sé, alimentación básica. Y, y bueno, esto también es algo que siempre digo, yo soy vegetariana y es muy gracioso porque aquí siempre o sea, aquí somos vegetarianos para salvar al mundo, ¿no? En Europa. Y a mí siempre me gusta decir que soy vegetariana, pero soy consciente de que puedo elegir mi comida, ¿no? Que es un privilegio también elegirla. Yo puedo elegir si como arroz, si como legumbres, si como, no sé, carne, si como, o sea, puedo elegir qué no como y qué como. Y encima cuántas veces al día, ¿no? Entonces, en este sentido, también te ayuda mucho a valorar eso, lo que tenemos y lo que despreciamos y bueno, pues un poco todo esto, ¿no? O sea, que al final, o sea, también es una poco autocrítica y autocrítica a nuestra sociedad y a nosotros mismos. mm, pero eso, ¿no? Que nos hemos olvidado completamente de cómo vivían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. eh, pues por todo lo que tenemos a nivel material y a nivel de todo en general. Y eso, estamos perdiendo bastante los valores, a mi parecer. Sí, fíjate que hablabas de bondad y yo me preguntaba, porque yo también he viajado por Asia, pero más como turista que como viajera, la verdad. Y es muy típico, ¿no? Ver, pues, por ejemplo, en Pekín Express, que acogen a todo el mundo, cualquier familia. eh, y yo me preguntaba, ¿a ti te ha ocurrido esto, cuando hablabas del compartir, el de que haya, pues eso, una familia que te dé alojamiento en su casa? ¿Experiencias de este tipo has tenido alguna o a qué te refieres, por ejemplo, cuando hablas de bondad en concreto? Alguna he tenido muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muchas noches he dormido en casas de extraños. Y bueno, que al final se han acabado convirtiendo o mis madres de ese pueblo, o mis padres de ese pueblo, o yo qué sé, mi familia, mis hermanos. No sé, la verdad que la conexión que se hace es increíble y todavía a día de hoy me escribe gente, ¿no? Me da igual de qué país sea, en qué idioma, que me sigue escribiendo gente a ver qué tal estoy, cómo me va, qué tal mis padres biológicos, siempre me preguntan. No sé, bueno, pues, o sea, en este sentido se interactúa de una forma muy diferente porque ambos somos desconocidos y mira, me acuerdo especialmente en Argentina, una señora en la provincia de Tucumán, había un camión recogiendo naranjas en el jardín de su casa y ella estaba tomando mate sentada, era una señora mayor. Y yo paré y, bueno, paré a sacar fotos a los naranjos, pues la verdad que estaban increíbles. Y entonces la señora me dijo como, toma, que te regalo unas naranjas. Y le dije, ah, pues muchísimas gracias. Y me dijo, ojo, qué pena que no haya más para que te puedas llevar o que no tengas espacio y tal. Y dije, no, no, tú tranquila, que con estas me conformo. Entonces me dijo, siéntate aquí y compartimos mate. Entonces, claro, el mate en Argentina siempre es, o sea, no, rara vez se toma una persona sola un mate, ¿no? Siempre es algo que se comparte y se hace un círculo y se va pasando el mate pues de persona en persona, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo que me senté, estuvimos tomando mate y la señora me dijo, ¿por qué no te quedas a dormir aquí? Y le dije, ah, vale, pues perfecto, no hay problema. Pues mil gracias. Y entonces al de un rato me dijo, oye, pero no me vas a hacer nada malo, ¿no? Y le dije, mira, tanto tú tienes que confiar en mí, o sea, tanto tú como yo tenemos que confiar la una en la otra, ¿no? Y de esta forma, pues ella entendió que, claro, yo era una extraña, pero también ella era una extraña para mí. Y fue como, ah, claro. Entonces yo le dije, mira, tú tienes tu casa, pero yo tengo toda mi casa, como quien dice, en esta bicicleta. O sea, tengo desde la computadora hasta el móvil, hasta el pasaporte, hasta la bicicleta en sí, ¿no? Y bueno, pues nos reímos un buen rato,
porque al final, eso, o sea, tú confías en alguien extraño, pero alguien extraño está confiando en ti y se acaba creando la magia. Sí, ahí cuando decías, ¿no? Lo de todavía existen rincones y yo creo que también, lo que pasa es que estamos un poco mediatizados también por vivir donde vivimos. Incluso Sí, yo creo que, no sé tu opinión, pero que los medios de comunicación también hacen un flaco favor al viajero porque nos meten mucho miedo y desde ahí, claro, la familia luego se preocupa. sí, Y yo, sí, que has estado en zonas de conflicto, ¿no? A lo mejor Irán, sitios así. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia desde dentro. sí, bueno, mira, hablando un poco de los medios de comunicación, yo no consumo medios de comunicación. Eh, esto no es un secreto, o sea, es algo que siempre digo. No los consumo, los medios de comunicación generales no van conmigo. Y no van conmigo no desde que viajo, sino desde que empecé a estudiar la carrera. Ahí me di cuenta de todo, bueno, que está todo comprado, está todo comprado y está todo vendido ya. Entonces, pues, ¿qué te voy a contar, no? Prefiero evitar, porque al final lo único que quieren crear es temor y miedo de la población y eso es lo que yo quiero demostrar, que sí hay países en conflicto, obviamente, pero bueno, que no todos están en conflicto. Y hablando un poco de Irán, yo sí que he pasado por zonas que son un poco más conflictivas, como por ejemplo puede ser el Kurdistán, la región del Kurdistán en Irán. Pero fíjate, las zonas más conflictivas, o al menos en las que yo he estado, conflictivas entre comillas, mm, son las comunidades que mejor me han tratado. O sea, para mí los kurdos probablemente sea, sí, en la región y el país en las que las experiencias han sido muchísimo más humanas y muchísimo más cercanas y la gente me ha querido como si fuera parte de su familia. Eso, o sea, partiendo de la base que lo han hecho en todos los países, ¿eh? Pero allí un poquito más todavía. Y bueno, pues sí que es verdad que, por ejemplo, en zonas pues más rojas, en Latinoamérica, que ahí ya pues no están en guerra, pero sí que tienen conflictos pues con maras, con bueno, pues con diferentes bandas, pues sí que es verdad que hay que tener cierto cuidado. Y ahí ya pues entras en otro tipo de conflicto, ¿no? Ya no es conflicto a nivel, no sé, general del país, sino en ciertas zonas. Bueno, que también en general del país, por ejemplo, hablando de maras. Pero bueno, también esto está súper, no sé cómo explicarte, está súper condicionado a tema gobierno, a tema política actual. Entonces va todo muy unido, sí. Sí, fíjate que decías tú, precisamente en Irán es donde mejor me he sentido, ¿no? Tratada. Yo creo que tiene que ver con el tema de las expectativas también, porque inconscientemente pensamos, madre mía, lo que me voy a encontrar aquí y al final acaba superando lo que nos imaginábamos, ¿no? Es como, jo, pues qué guay, ¿no? La experiencia ha sido muy positiva. Sí. Y, y bueno, y yo me pregunto también un poco, Ana, ¿cómo organizas tus viajes, ¿no? Para quien esté escuchándonos también, claro, vas con un billete de ida y con vuelta abierta generalmente. ¿Cuánto ahorras para planificar un poco tus viajes? Cuéntanos, para quien quiera saber más datos, ¿cómo lo haces tú? Bueno, la planificación no va conmigo, eso es lo primero. Y menos en un viaje largo, ¿no? Que al final sabes que cuanto más planeas, más vas a romper ese plan. Entonces, por ejemplo, en el viaje a Latinoamérica, yo sabía los países que quería atravesar, sabía que quería hacer desde Patagonia hasta México, cruzando Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y luego ya pues de Panamá para arriba. Y sabía que, por ejemplo, si me metía en Brasil iba a ser como meterme en otro mundo, ¿no? Y Brasil requiere por lo menos un año para tirarse solamente en quizá unas pocas regiones del país. Entonces, yo no planeo nada y sí que es verdad que, por ejemplo, de cara a este verano que quiero hacer Asia Central, yo sé que quiero hacer 3 países, bueno, o 2 países y medio. Mm, y en este caso sí que llevaré una ida y una vuelta, más o menos calculando las distancias por país, más o menos, y tratando de no pillarme los dedos. Pero ya te digo, por ejemplo, en Latinoamérica no llevé vuelo de vuelta a Europa, solamente de ida. Y bueno, pues más o menos fui calculando
cuando me quedaban ya, no sé, 3, 4 meses, pues compré el vuelo desde México, por ejemplo, para que me saliera un poco más barato. Y en cuanto al presupuesto, por ejemplo, cada país también es un mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo el caso de Latinoamérica porque creo que es muy bueno en este caso. Chile y Argentina son países muy caros. Al final, Argentina, por ejemplo, la moneda fluctúa mucho. Entonces, en el momento en que yo estuve, sí que estaba bastante caro todo. Y Chile también es un país, digamos, que en bastantes alimentos incluso más caro que Europa. Y bueno, pues de ahí saltas a Bolivia, que es como bajas el precio como, no sé, 5 veces y es increíble, ¿no? Porque al final vas haciendo una balanza o una media entre, yo qué sé, lo que te has gastado en Argentina con lo que te has gastado en Bolivia, pero partiendo un poco de la base también de que, por ejemplo, en el norte de Argentina, por muy caro que fuera, la gente fue súper hospitalaria conmigo y en prácticamente todas las noches me hospedaba alguien que me invitaba por el camino, luego me daban comida, me paraba un coche y me daba, yo que sé, unas naranjas, como te comentaba antes. Bueno, pues al final la gente te va ayudando, ¿no? Y también tengo un amigo viajero que dice que vives con el dinero de la gente. O sea, la gente igual no es consciente porque quiere, bueno, pues que tengas un buen recuerdo de su pueblo o de su, yo qué sé, de su sitio y te da, pues en este caso, pues eso, naranjas, ¿no? Y al final, pues es dinero que esa persona ha dejado de ganar regalándote unas naranjas y eso que tú te ahorras también, aunque está mal dicho, ¿no? O sea, nunca he pensado en ese sentido, pero bueno, que para que nos entendamos en términos económicos. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Por ejemplo, en Norte de Argentina en un mes yo me gasté 60 euros y luego con los precios de Bolivia, pues que me gastaría 130 el siguiente mes. Pero claro, estaba en Bolivia donde la gente ya te invitaba menos a sus casas, porque es una gente igual un poquito más tímida, más cerrada, la gente indígena no, bueno, pues al ver a una persona de Europa, pues es como que se retrae más. Entonces, bueno, pues tienes que ir jugando un poco, entre comillas, con la cultura también. En cambio, por ejemplo, en Irán es todo lo contrario, ¿no? En Irán todo, o sea, se pelean porque tú entres a sus casas y te quedes a dormir en sus casas. Entonces, hay peleas siempre entre los vecinos porque quieren que tú te quedes. Entonces, bueno, pues es muy gracioso, ¿no? O sea, ver este tipo de cambios de cultura de un país a otro. Entonces, bueno, pues eso, que lo que te comentaba, que al final el dinero, igual hay veces que el país es súper caro, pero la gente es súper bondadosa, entonces gastas menos de lo que te ibas a imaginar y al contrario. Entonces vas jugando un poco con el tema del presupuesto. Pero, jo, no sabría decirte exactamente cuánto me gasté en un año, por ejemplo. Qué curioso, sí, con trueques, intercambios y Pues luego yo también imaginaba, ¿no? Que tú a raíz de empezar a escribir en el blog, tener tus redes sociales y demás, no sé si en algún momento se te ocurre la idea de financiarlo de alguna manera, participar a lo mejor en algún proyecto o marcas, ¿no? Que ya un poco conociéndote decidan promocionarte, un poco como estos trabajos en remoto para sacar sí. también algo de beneficio. Pues mira, yo mientras estuve viajando los 2 años seguidos, en ningún momento saqué beneficio del viaje ni de ninguna marca, porque yo sí que estaba centrada en vivir el viaje como tal. Y sí que venía de una experiencia laboral de 2 años en Inglaterra, 2 años previos, en el que me quemé bastante. Yo trabajé en comunicación y marketing y estaba muy quemada. De hecho, dejé el trabajo por eso mismo, ¿no? Porque al final ya el nivel de estrés era bastante potente. Bueno, pues tenía una jefa que tampoco era la mejor. Entonces, yo no quería obtener ningún beneficio económico de nada. Pero sí que es verdad que empecé a partir de Perú, se me ocurrió pues utilizar un poco el viaje y el hecho de viajar sola, un poco para dar visibilidad a mujeres, ¿no? O sea, me había encontrado solamente con una mujer, con Fer de Argentina, que también viajaba por su cuenta, y entonces dije, joder, pues esto hay que cambiarlo, ¿no? Y si queremos más visibilidad en el mundo del cicloturismo o del ciclismo como mujeres, tenemos que participar nosotras, ¿no? Las pocas, entre comillas, que estamos, pues tenemos que darnos visibilidad. Entonces ahí es cuando creé Remoteana como perfil de Instagram y empecé a escribir a las marcas para que me ayudaran con material, pues ya sea alforjas, una nueva bicicleta y tal, y lo conseguí, pero no fue hasta que volví a casa entre América e Irán que recogí
pues todo lo que me habían enviado a casa, ¿no? Porque a Latinoamérica sí que no me lo enviaron. Entonces, en este sentido, sí que después del viaje es cuando he dicho como, ostras, pues puedo empezar a escribir artículos sobre mis rutas en bicicleta o puedo empezar a dar charlas. Entonces, bueno, pues una cosa llega a la otra. Por ejemplo, yo a las charlas nunca había contactado a nadie para dar una charla, pero los clubes de montaña del País Vasco hacen jornadas de charlas todos los años. Entonces, claro, si hay un club de montaña por cada pueblo, hay muchos clubes de montaña en el País Vasco. Entonces, pues bueno, pues me llaman de jornadas de montaña, yo qué sé, en mi pueblo, en el pueblo de al lado, en pueblos de Guipúzcoa, de Álava, y pues de esa forma también dar voz, no solamente a mi viaje, sino también al mundo femenino en el deporte y más que nada en el viaje sobre ruedas, vamos. Entonces, bueno, pues ha sido como, o sea, esto ha sido como el viaje ha derivado en esto, pero yo sí que durante el viaje tuve un cliente, yo seguía siendo autónoma y tuve un cliente con el que podía hacer una edición de vídeo al mes y poder vivir de eso mientras viajaba. Solamente trabajaba 2 días al mes. Entonces era suficiente. Claro, es como un poco, primero, pide y se te dará con la idea hasta que decías de las marcas, ¿no? Que en principio no se te ocurre la idea de pedirles que te ayuden pues con las alforjas y demás, hasta que un día dices, oye, ¿por qué no? Y ves que sí, ¿no? Que tiene un efecto positivo. Luego también, pues, con lo que dices, ¿no? De las charlas, al final la gente te va conociendo y te va invitando a sus espacios, es como, bueno, pues otra cosita más que surge por ahí. Y hablabas también de tu perfil, ¿no? Un poco de autónoma. Cuéntanos cómo llegas hasta aquí, a qué te dedicas a día de hoy y cómo compaginas un poco todo para poder también tener ese tiempo libre y viajar. Sí, mira, yo volví de Georgia, después de 2 años yo volví de Georgia a casa porque, bueno, tenía un proyecto con una empresa suiza con la que suelo trabajar bastante y tenía un proyecto web bastante potente, eran 16 páginas para 16 países de Latinoamérica. Entonces yo era la persona que iba a ejecutar esas páginas web, ¿no? Y ellos me dijeron que solamente me necesitaban en invierno para hacer el proyecto. Les dije que perfecto, porque a mí me venía muy bien, porque en ese intervalo yo lo que hacía era trabajaba en casa, también me hacía falta estar en casa después de 4 años sin estar aquí y bueno, pues acepté y dije, bueno, pues cuando llegue abril, llegue la primavera, yo me vuelvo a ir a Georgia y sigo camino Japón, ¿no? Destino Japón. Entonces, bueno, pues al final me pilló el virus aquí y claro, la pandemia también me ha forzado un poco no solo a quedarme aquí, sino a seguir siendo autónoma. Y forzada en el buen sentido, me refiero, ¿eh? Porque al final sí que es verdad que a través de esto, pues he podido conseguir más clientes y he podido como afianzarme bueno, pues en mi mercado, ¿no? Al final, yo me dedico al mercado de la comunicación, pues ya sea, por ejemplo, ahora también estoy haciendo una web, pero bueno, web es igual, es lo que menos hago, pero bueno, en el sector de la comunicación en general, desde la comunicación visual hasta, yo qué sé, redacción, bueno, pues un poco en general. La verdad que es como una agencia de publicidad, digamos. Sí, yo creo que eso tiene mucho sentido, quizá también con esos valores, ¿no? Que comentabas al principio de, pues quizá la flexibilidad, el poder tener ese tiempo libre, compaginar trabajo también Sí, con, sí, pues viajar, que yo creo que al final es un sí. poco tu pasión. Y yo me planteaba cuál es tu idea de éxito, ¿no? Así de cara al futuro, fíjate cuando hablabas de esa fortuna, ¿no? Que a lo mejor en tu familia, pues los típicos, esas ideas que te trasladan. Yo me imagino a Ana Zamorano con una casa en propiedad, un coche, no sé, hijos ahí alrededor, o de repente, no sé, tu idea es más por yo seré siempre un alma viajera y siempre No, con mi bici a cuesta. ay, yo soy siempre de Peter Pan. Tengo un poco síndrome de Peter Pan. Entonces estas cosas me agobian un poco, porque soy muy libre en el sentido físico, pero también mental, ¿no? Y sí que es verdad que los niños pues me gustan muchísimo. eh, pero bueno, de momento yo os digo como, "Uf, no tengo ni 30 años, ¿no? O sea, tengo que vivir todavía mucho para
no sé, para tener, por ejemplo, hijos, ¿no? O sea, o sea, realmente tengo que tachar muchas cosas de mi lista antes de tener hijos, porque al final los hijos sí que es verdad que es algo que tienes ya para toda tu vida, ¿no? Y, o sea, no es un móvil que hoy lo compras y mañana lo vendes. Entonces, bueno, pues ahí creo que si algún día llega, tiene que ser con cabeza y con, bueno, pues estando en un sitio tranquila y habiendo encontrado mi sitio, sobre todo. Que eso es un poco también lo que yo busco antes que nada, ¿no? Antes de formar cualquier familia o cualquier historia, encontrar mi sitio en el mundo, que todavía no lo he encontrado. Entonces, bueno, pues en este sentido, pues no sé, dejarme llevar un poco por lo que la vida me depare. Pero la verdad que me agobia un poco pensar en estas cosas. Dejarme llevar, fluir, pero no te tiene que agobiar. A mí me gusta que deis también o dar voz y micro y altavoz, como digo yo, ¿no? A personas con ideas diferentes de éxito y que creo que al final, yo lo vengo hablando muchas veces en el podcast, que se nos ha vendido, ¿no? Una idea de, pues, de maternidad, de familia y Sí, que, eso oye, es. hay que dar, ¿no? Otras, cabida a otras ideas de éxito, como en este Eso es. caso la tuya y me parece genial, ¿no? Entonces, bueno, y Ana, porque se nos va echando ya el tiempo encima, pero antes de terminar, no me gustaría irnos sin hacerte un pequeño cuestionario que suelo hacer por aquí a los invitados que pasan por este espacio. Y Ajá. antes de ir con ese cuestionario, me gustaría así un poco como colofón a todo lo que venimos hablando, que nos contaras, bueno, un poco, o que dieras, mejor dicho, ¿no? Que dieras algún consejo que pueda servir o ayudar a esta comunidad que esté escuchando, de sobre todo, bueno, pueden ser hombres, pero sobre todo mujeres, ¿no? Un poco en tu línea, que quieran viajar solas, pero que no se atrevan todavía, ¿no? Por estas creencias limitantes y como el idioma, el tema del dinero, el tema de no me veo suficientemente preparada, ¿qué les dirías? Que empiecen y que empiecen en sitios donde se encuentren seguras. Por ejemplo, imagínate, a mí me da miedo viajar sola, ¿no? Entonces digo, bueno, pues imagínate, conozco Sevilla y bueno, pues como ya conozco Sevilla no me va a dar tanto miedo. Entonces, no sé, pues hago un primer viaje a Sevilla en solitario a ver qué me depara. El problema de esta sociedad, y ya no solamente ya de géneros, es que no sabemos estar solos. Mm, entonces ahí empieza un problema. Siempre queremos estar acompañados, siempre queremos estar hablando, siempre queremos estar ocupados, un poco para no estar con nosotros mismos, ¿no? Y ese es un poco por donde creo que hay que empezar. A estar con uno mismo, a estar en silencio, a conocerse y luego ya a dar el salto y empezar a conocer a los demás o nuevos sitios. Y sobre todo que la comunicación verbal no sea un problema, porque siempre existe una comunicación a través de signos. Entonces, por mucho que no sepas inglés, por mucho que no sepas, yo qué sé, hablar otro idioma, ruso, lo que sea, pues siempre va a haber una comunicación no verbal, ¿no? Y a veces dice mucho más la comunicación no verbal que la propia verbal. Entonces, a mí me ha pasado, yo qué sé, volviendo un poco a Irán, ¿no? Yo no sé hablar farsi y los iraníes, la gran mayoría de ellos no saben hablar inglés, o sea, no compartimos un idioma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hablar a través de señas y a través de señas, eh, no sé, lees a la gente de otra forma y yo creo que de una forma mucho más sincera. Entonces es un Totalmente. poco no sé, mi consejo, o, bueno, a través un poco de mi experiencia también. Total, yo creo que lo veo como un bonito mensaje final de cierre, ¿no? Esa comunicación no verbal, que a veces se dice más con gestos que con palabras, Sí. ¿no? Que el idioma no sea una barrera, un impedimento. Y bueno, esa otra clave que has dado de no sabemos estar solos, desde aquí como una llamada al autoconocimiento también, a que seamos un poco, oye, conozcámonos, ¿no? Y que bueno, quedaría para otro podcast, pero ahí lo vamos a dejar, Ana. Y ahora sí, ¿preparada y lista para el cuestionario? Dale, venga.
Pues mira, vamos a empezar el cuestionario hablando en positivo. Momento de reconocerse a uno mismo. En este sentido, Ana, ¿qué es eso que te sale bien y fácil? ¿Cuál dirías que es tu gran fortaleza? Aquello con lo que puedes ayudar a más gente. La confianza. Confianza y en la otra cara de la moneda, ¿qué es eso que te cuesta trabajo? ¿Cuáles dirías que son tus áreas de mejora? Esas tareas que siempre delegas en otra persona porque sabes que ellos pueden hacerlo mejor y en menos tiempo. Las cuentas. Matemáticas ahí, coincido contigo totalmente. Lo delego en otra persona. Tercera pregunta. Si pudieras ir a cenar con una persona viva o ya fallecida, conocida o no, del ámbito nacional o internacional, ¿quién elegirías y por qué? A Marie Curie. Oh, Bien. Marie Curie. No sé, referente yo creo que para todas, ¿no? En todos los sentidos también. De mujer a mujer también. Muy Sí, en sintonía con lo que estamos hablando, ¿no? sí. Y bueno, Ana, regálanos ahora tu experiencia y cuéntanos un momento especial que hayas tenido viajando y que recuerdes especialmente. Aparte de esa señora de lo que nos hablabas, Argentina, que te Ujú. abrió sus Sí. puertas de par en par. ¿Qué otro se te ocurre? Jo, pues no sé, las charlas siempre cuento este momento y para mí fue un momento muy mágico porque, bueno, una amiga vino a Armenia durante casi 20 días para recorrer Armenia juntas en bicicleta. Y bueno, yo tomé la mala decisión de hacer una ruta bastante complicada y era la primera vez que mi amiga viajaba en bicicleta. Con peso también. Entonces, bueno, la verdad que fue muy, muy duro, un primer paso de montaña muy, muy duro que tuvimos que empujar casi 3 días y de la que estábamos bajando ese primer paso de montaña al cuarto día, bueno, pues tuvimos que atravesar un rebaño de ovejas enorme con 5 perros que nos querían atacar y apareció un pastor que nos salvó, ¿no? De aquel momento y era el pastor dueño de las ovejas. Eh, y yo creo que ese ha sido no sé si el momento o de los momentos más bonitos de todo el viaje, un poco porque estaba con mi amiga Ollane y las dos pudimos hacer el primer paso de montaña, que fue a nivel físico muy, muy duro y mental también, porque tuvimos muchas tormentas eléctricas, lo pasamos bastante mal en muchos momentos. Y, y, mm, y dos, no sé, por esa primera persona y ese primer contacto con alguien en el que no compartíamos absolutamente nada, ni cultura, ni idioma, ni nada, pero que se estableció un vínculo súper bonito. Y un poco a nivel personal, la superación propia, junto con mi amiga Ollane, y no sé, el hecho de conocer a este hombre en medio de un paraje natural excepcional. Y bueno, pues poder compartir un café con él, ¿no? Que ahora mismo igual, no sé, lo piensas y dices como, pues qué chorrada, ¿no? Pero en aquel momento, o sea, yo ahora lo repito y lo vivo contándotelo y se me pone la carne de gallina. Pero porque fue un momento, pues eso, como de autosuperación absoluta. Sí, como en momentos de dificultad, ¿no? Aparece Sí, esa luz, esa magia, y eso hace que sea precisamente especial y lo recuerdes a día de hoy porque lo pasaste un poco mal. Y sí, esto me conecta mucho con la siguiente pregunta, que es precisamente esa, ¿no? ¿Alguna otra complicación que hayas tenido viajando? ¿Un momento de estos tierra, trágame o situación tensa que hayas tenido que vivir? ¿Cuál fue y cómo saliste de eso? ¿Cómo lo solventaste? pues mira, precisamente fue mi primera noche en Armenia. Yo venía de Irán súper tranquila, de 2 meses en Irán, donde pues la gente no bebe alcohol, ¿no? Entonces no hay un cambio de personalidad de ningún tipo. Entonces tú conoces a la gente tal cual es y bueno, pues sabes quién te trata bien y quién no. Entonces, bueno, en mi primera noche en Armenia yo me confié, un hombre me dejó una caseta para que pasara la noche y el hombre al de unas horas empezó a beber, entonces pues ya era otro hombre, ¿no? Y sus intenciones eran otras. Entonces, sí que es verdad que solamente ha sido esa vez, pero fue una noche en la que no dormí nada y pensé, ¿qué coño estoy haciendo yo aquí, no? O sea, este hombre puede hacerme desaparecer fácilmente o puede arruinarme la vida muy fácilmente. Entonces, bueno, pues sí, ese momento en concreto.
Sí, agradezco que cuentes esto porque yo creo que también es un poco dosis de realidad, que no es como para Sí. echar atrás a nadie, pero sí que es No, no, verdad no. que al final es como tener un poco de sentido común y saber que precisamente lo que tú haces tiene mogollón de valor porque, bueno, es así, ¿no? Pero también tiene esa parte de que, claro, no todo el mundo eh, tiene buenas intenciones. No me gusta decir que la gente es buena ni mala, sino que no todo el mundo tiene buenas intenciones y desde aquí, pues bueno, estar un poco alerta simplemente, ¿no? Es como, Y bueno, no bajar nunca el listón, ¿no? Y eso fue un fallo por mi parte. O sea, fue un fallo por mi parte en esto. O sea, no es un fallo mío, obviamente, es un fallo de ese hombre que tenía un problema. Pero bueno, pues la podía haber pagado muy cara. Y sí que es verdad que no quiero que la gente se quede con esta experiencia, porque me han invitado muchísimos hombres a sus casas y hombres solos y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? O sea, no tiene por qué ser siempre como el estigma este de que te va a pasar algo porque un hombre te aloje. No, o sea, ¿qué va? Pero bueno, o sea, eso, dar el mensaje de que por desgracia nunca hay que bajar la guardia. Y bueno, yo creo que las mujeres tenemos una intuición bastante afinada, entonces sabes cuándo te puede pasar y cuándo no. Y yo en ese día en concreto venía muy cansada y venía de 2 meses pues bastante relajada en este nivel, ¿no? Porque la gente ya te digo que me había tratado excepcionalmente bien. Entonces, pues por desgracia, pues bueno, me tocó, no pasó nada, pero me llevé un susto. efectivamente, sí, me reconecta muchísimo con algo que me pasó a mí, es precisamente eso, Sí. ¿no? Cuando viajas la guardia, me pasó en un viaje en Filipinas en el que perdíamos un medio de transporte Sí. y no me preguntes cómo ni por qué yo acabé dando mi pasaporte a dos personas Ah, sí. confiando, ¿no? Que luego me salió bien la jugada, pero en ese momento de verlos irse en moto con mi pasaporte y yo decir, Ah, ¿qué? De hecho, ¿sabes? Luego ya te sí. digo, o sea, no pasó nada si nos estafaron un poquito con el dinero, pero es esa cosa de decir, de bajas la guardia porque te ves como muy apresurada, ¿no? Hacer algo Claro, que si claro. vas tranquila y todo va bien, pues bueno, ese tipo de cosas. Que por desgracia siempre te puede pasar aquí mismo, ¿no? O sea, yo siempre digo que nadie estamos, o sea, no porque te vayas a la China te vaya a pasar algo en la China, te puede pasar en tu propio pueblo. Total. Entonces, bueno, pues por desgracia te puede pasar en cualquier sitio, ¿no? O sea, no hace falta que estés a 10.000 kilómetros de casa. Y, y bueno, eso, o sea, realmente, mira, y volviendo un poco, mi madre siempre dice que ella reza para que yo no me encuentre con la persona con malas intenciones. Que esa persona puede estar en cualquier sitio, pero es encontrar el momento y evitar el momento. Totalmente. Bueno, Ana, y antes nos has dicho que tú eras poco de planificar, pero yo te voy a preguntar, porque aquí en Metamorfoseando creemos que el éxito está un poco en la rutina diaria, ¿no? Sí. Y en este sentido, ¿cuál es tu hábito de oro? Algo que marque la diferencia en tu día a día, que puede ser desde, pues, levantarme y hacer ejercicio hasta meditar o hasta algo que hagas diariamente y que digas, esto es un must y lo tengo que meter. Jope, pues es que mis días son muy... no tengo una rutina como tal. Mis días son un poco locos. O sea, sí que trabajo y tengo una rutina de trabajo, pero hay, yo qué sé, igual un miércoles hace bueno, entonces me lo cojo libre, pero trabajo el sábado, ¿no? Entonces, a mí lo que mejor me viene, y yo creo que tanto a mí como a la gran mayoría de la población, es salir a la naturaleza. O sea, ir al monte, me da igual en bici, andando, ir a esquiar, pero eso, salir y tener contacto con la naturaleza, hacer deporte, básicamente. Porque la mente y el cuerpo pues, se descansan y eso. Y es como, pues duermes mejor, conectas contigo mejor, te despeja la mente. No sé, yo creo que el deporte debería ser algo obligatorio en todos. Totalmente, sí. Mens sana, incorpore sano, Eso por es. supuesto. Y Ana, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Por qué te gustaría que te recordaran en el futuro? Ay, no sé, hubo unos suizos, por ejemplo, en Irán que me decían, ¿te pareces a una suiza que recorrió hace, no sé, 50 años? No, miento, en los 60 recorrió desde Irán hasta, o sí, desde Irán, desde Suiza hasta Irán en coche, pasando por Afganistán, bueno, increíble. Entonces, no sé, joder, si algún día, no sé, dentro de X años, cuando yo ya esté ultra muerta, alguien me recuerde, ¿no? Pues esa chica que viaja en bicicleta, pues sería como increíble.
no sé, me haría mucha ilusión. El legado, eso, pues solo espero que haya más mujeres viajando en bicicleta de forma autónoma y no solo mujeres, que haya más gente viajando en bicicleta. Ujú. Eso es, una invitación a perder un poco el miedo, ¿no? Que Sí, también se vienen muchas aventuras positivas. ¿Y sí, cuál sí. es tu siguiente paso, Ana? Bueno, no sé si debería decir viaje, que ya nos has contado que por Asia, pero Sí. bueno, ¿qué es eso que te gustaría cumplir? ¿Eso en lo que piensas al levantarte y antes de irte a dormir? Sí, bueno, yo siempre digo que en mis días malos, cuando estoy frente a la pantalla muchas horas, digo, bueno, pues este dinero sí que por lo menos voy a comprar tiempo de calidad con él, ¿no? Entonces es lo que me motiva en mis días malos. Pero bueno, a nivel laboral, sí que quiero crecer en el sentido de empezar a trabajar para marcas de outdoors, de montaña, y es un objetivo que me he propuesto de aquí a corto plazo y no yo como influencer dentro del mundo, sino yo como la persona que haga una pieza visual o sea, yo como cámara, por así decirlo. Y luego, pues a nivel de viaje, la verdad que el tema de cruzar Asia, pues yo creo que ya lo he tachado de la lista porque creo que ya tal cual estamos ahora en cuanto a los virus y todavía siguen fronteras cerradas y todo, creo que se me va a hacer, no sé si decir muy tarde, pero creo que lo he descartado. O sea, lo que realmente quiero hacer es Asia Central, que era básicamente lo que más me motivaba de todo Asia y espero poderlo hacer este verano, que es Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Y quitando eso, creo que después de ese viaje seguro que nace otro con la misma intención, que probablemente sea por África, quizá Tanzania, esa zona, pero bueno, eso ya, ya vendrá. Sí, siempre con un viaje en mente, ¿no? Yo digo que los viajes se disfrutan tres veces, cuando los planeas, cuando los vives y cuando los recuerdas. Así Eso que me es. estoy Sí, sí, intentando pensar en cuál será el siguiente destino, eso ¿no? es. Es como Y la tengo una amiga que motivación. siempre, sí, sí, tengo una amiga que siempre me dice, ya no has terminado este y ya estás pensando en el siguiente. Y digo, tía, pues claro, es que, Claro, es que, ahí es lo que hay que hacer, hay que planificarse. Ahí sí te claro. planificas, ¿eh? Ahí sí que hay un poco de Ahí sí, ahí sí. organización. A ver, yo tengo un orden de vida, lo que pasa es que no es continuo. Sí, Oye, Ana, sí. y ya para terminar, Sí. última pregunta. Si pudieras nominar a alguien para que fuera entrevistado en este podcast, alguien a quien admires a nivel personal, profesional, ¿quién sería y por qué? Jope, qué pregunta. Pues, ay, ay, ay. Mm, pues no sé, yo creo que estaría muy guay que entrevistaras a Juan Sisto, que, o si no, a las chicas de Biela y Tierra, que las conocí el fin de pasado y me encantaron, Edurne y Ana, que bueno, tienen un proyecto increíble de reavivar bueno, las zonas rurales de España, buscando proyectos de sostenibles, de ganadería sostenible, de agricultura sostenible. Y bueno, pues hablar con ellas es como se te abre un mundo completamente nuevo, unas tías que saben un montón de lo que hablan y bueno, pues que conectan esos proyectos en bicicleta, que es una cosa también muy, muy bonita. Qué guay, pues nada, tomo nota. Además, siempre es inspirador ver gente joven haciendo proyectos Sí, sí. diferentes y que creo que pueden aportar mucho valor un poco en esta línea. Y bueno, Ana, pues nada, hemos llegado al final. Yo seguiría y seguiría, porque creo que tienes una historia de vida apasionante y lo que te queda, porque bueno, Esperemos, esperemos. muchos viajes en mente todavía. Ha sido un lujazo tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia. Y bueno, antes de irnos, cuéntanos un poco dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte. Y te voy a pedir también, así de tú a tú, un pequeño saludo especial para un amigo que fue el que me dijo, tienes que llamar a Remote Ana, que me encanta lo que hace y tiene que estar en tu podcast. Y bueno, él se llama Álvaro Hernández Arribas, compañero y amigo, viajero él también, ahora mismo recorriendo Australia. Y nada, te voy a pedir que le mandes un beso enorme, que le va a hacer mucha ilusión. Y eso, que nos digas, por favor, para todos los que estén ahí escuchando y se hayan quedado con ganas de más, ¿dónde pueden encontrarte?
Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias a Álvaro, que no nos conocemos en persona, pero hemos intercambiado algún mensajito y la verdad que es muy, muy crack. Ya nos conoceremos seguro, que el camino nos cruza. Y nada, la gente me puede encontrar en Instagram como Remoteana y luego en mi página web como azamorano.com. Y allí verán algún trabajillo mío también. Bueno, tengo que nutrirla un poco más, pero en general para que se puedan hacer una idea. Así que nada, también ha sido un placer por mi parte, Miriam. Muchísimas gracias. Placer compartido. Muchas gracias a ti, Ana. Invitadísima para cuando quieras volver y a todos los que estáis ahí escuchando, gracias de nuevo por estar un día más. Os recuerdo que podéis seguirme a través de mi cuenta de Instagram @metamorfoseando y podéis suscribiros al canal en iVoox y Apple Podcast. También podéis seguirme en Spotify y en Podimo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio del podcast. Hasta entonces, muchas gracias y un saludo para todos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Mi historia comienza realmente cuando empieza a afectar el trabajo demasiado, una carga muy fuerte por el estrés, ¿no? Por la presión. A eso se le suman también pues, factores personales con mi pareja, con mi matrimonio, y hace que realmente me rompa y caiga en una crisis profunda. Tocas fondo y realmente te replanteas muchas cosas en la vida, ¿no? Y lo que hacía es, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, esas 2 o 3 horas las dedicaba a mi crecimiento personal. Hacer ejercicio, leer, meditar, formarme. Y realmente con un esfuerzo grande, ¿no? Pues cambiar hábitos. Empecé con el mundo este del desarrollo personal, el crecimiento, la productividad, los hábitos. Y ahí fue el despegue, ¿no? Ahí ya dije, wow. Y entonces ya fue imparable. Siempre se tiene miedo cuando no sabes a dónde ir. No tenía todavía claro mi futuro. Y claro, da miedo, da mucho miedo. Pero al final lo que hice es eso, es decir, a ver, construye y cuando llegue el momento llegará y se abrirán las puertas, ¿no? Este método realmente me transformó y para mí es una obligación moral difundirlo y ayudar a otras personas a conseguir sus objetivos, salir de la situación problemática en la que estén y ayudarles.